Me junto bajo el arrullo de la escritura para desenredar mi pasado, uno lleno de gloria o desenfreno, contenido bajo la rebeldía de una época anterior, y que vive solo bajo el añejo anaquel del recuerdo. Un recuerdo apátrida, como la historia del protagonista de este libro, una vieja estrella del rock radical vasco, hoy devenido en trabajador de biblioteca y escritor de libros con mediano o nulo éxito. Me tomé la libertad de escribir algo respecto de la tertulia que iniciamos en este momento a través del Traficantes de Cultura, hoy en conexión con España, con nuestro invitado Patxi Urursun, autor de Tratado de Ortografía, una novela sobre el rock radical vasco editado en Chile por los amigos de Santiago Ander. Patxi, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conexión, sobre todo por las obvias diferencias horarias entre continentes, y gracias nuevamente por este libro. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, encantado de saludaros y poder comentarlo, el libro, con vosotros. Me tomé la libertad de escribir algunas palabras, de hecho, con lo que obviamente fue con lo que comenzamos este podcast. Y obviamente para quienes se van a ir sumando a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage, además del de nuestro canal de YouTube y nuestro espacio en Radio Touch TV. ¿Qué podemos decir de nuestro invitado? Patxi Irursun, perdón. Sí. Es escritor, periodista, bibliotecario y filólogo, autor, entre otras obras, del libro de relatos La tristeza de las tiendas de pelucas, las novelas 10.000 heridas y Pan duro, el diario Dios nunca reza, el libro de viajes atrapados en el paraíso o el libro de crónicas de Igual e Igual, 8 historias del comedor solidario París 365. Ha escrito literatura infantil y juvenil, colabora habitualmente en prensa, ha participado en antologías, en revistas, fanzines y ha ganado diferentes certámenes literarios. Además, Irursun fue en una ocasión la respuesta a la letra I en el rosco de Pasapalabras. Ese dato es muy bueno. Ese dato te transforma Sí. como te deja en la cultura pop. Sí, es mi cumbre literaria. El problema es que el concursante no acertó la respuesta, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Verme aparecer en ese concurso, que además de vez en cuando lo suelo ver por la tele, ¿no? Y sí, estuvo muy bien. Sí, no, sí, Y siempre, obviamente también tenemos nuestra versión chilena, que muchos próceres han sido como la letra, contiene la Z, y ahí comienza el concurso. Vámonos directo y de lleno, obviamente, a este libro. Y más bien como me lo presentó Santiago Ander, que es, y no me dio mayor dato. O sea, tenemos un autor vasco, de una novela sobre el rock radical vasco. Y dije, ya, interesante, me gusta, pero pero la historia no gira en torno a la época, pero no trata exactamente de la misma. Y aquí quiero irme a la idea. ¿Cómo nace la idea de este libro? ¿Cómo nace obviamente desde la primera edición en editorial Pamiela en 2020? ¿Cómo nace el Tratado de Ortografía? sí, bueno, la verdad es que es cierto lo que has dicho de que no es solo una novela sobre el rock radical vasco, ¿no? Al final es casi como el trasfondo, ¿no? En el que poner, o el decorado de fondo, ¿no? En el que o sea, poner en escena una serie de temas que siempre me han preocupado, ¿no? Como puede ser no sé, la precariedad laboral, las relaciones familiares o intergeneracionales, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que la idea inicial era escribir una novela sobre la música, sobre el rock y el punk rock y sobre mi juventud, en cierto modo también, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha gustado siempre mucho la música, el rock and roll, etcétera, y de hecho muchas veces yo digo que a mí he llegado a ser escritor porque soy otra vez un rockero frustrado y, bueno, con la literatura me he podido resarcir un poco, ¿no? Y siempre introduciendo temas que tengan que ver con la música, ¿no? Entonces, a lo largo de todos mis libros siempre ha habido como pequeños guiños, ¿no? A grupos musicales o, bueno, pues, pero nunca habían ocupado de una manera central las tramas, ¿no? de esas novelas, y siempre iba arrastrando la idea de escribir algo sobre eso, ¿no? Entonces, pues bueno, por otra parte también, además, todo este movimiento musical que es el rock radical, pues, para mí
me pilló con mucha intensidad porque ese movimiento eclosionó cuando yo era adolescente, ¿no? Cuando tenía 13 o 14 años, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo viví con mucha intensidad, ¿no? Yo en el libro hay una frase que dice que para nosotros que no creíamos en nada, el rock radical era como nuestra religión, ¿no? Y de cierto modo lo vivíamos así, ¿no? O sea, íbamos los fines de semana a los conciertos como quien iba a misa, o hacías peregrinaciones a los pueblos de los alrededores donde tocaban los grupos que te gustaban, ¿no? Llegabas como fuera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso me marcó bastante, ¿no? Y siempre había querido escribir sobre ello, ¿no? Pero bueno, por una cosa u otra siempre lo iba retrasando porque también sobre este tipo de música en concreto, rock radical, hay libros más teóricos escritos, pero desde el punto de vista de la ficción no se había abordado casi, ¿no? Y entonces yo tenía un poco como esa responsabilidad, o esa idea un poco grandilocuente de intentar escribir la gran novela, ¿no? Sobre el rock radical, con lo cual era intentar abarcar mucho, ¿no? Y luego, por otra parte, también tenía un poco esa debilidad de que no he estado nunca en un grupo, no he tenido esas facultades para ser músico y me sentía un poco, no sabía si lo iba a poder hacer bien o contar ese mundo de la música desde dentro, ¿no? Pero bueno, luego, posteriormente, hablando con músicos que sí que estuvieron en grupos en los 80 y tal, me decían que daba igual porque ellos tampoco se acordaban de nada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya afronté un poco la escritura de este libro bueno, con más facilidad o más ligereza y así fue un poco como empecé a escribirlo, ¿no? Me costó también bastante dar con el tono o la manera en que lo quería escribir, pero bueno, luego salió de una manera espontánea que fue en ese formato de diario. Y bueno, a fin de cuentas eso es un poco el origen de la novela. Siempre había, en fin, a veces las novelas también sucede eso, ¿no? Que en realidad este libro yo lo escribí en lo que es el tiempo físico muy, muy rápido, ¿no? Que fueron solo 3 meses, pero era una historia que la llevaba arrastrando mucho tiempo. Y eso a veces pasa muchas veces con las novelas, ¿no? Que primero las construyes en tu cabeza y luego las echas a veces casi como una especie de vomitona, ¿no? ¿Y te sonaba más plausible hacer esta historia de este protagonista como un diario de vida, no como un narrador omnisciente contando los hechos en cuestión? Sí, bueno, es que de hecho ese formato diario yo creo que fue un poco lo que me dio la clave, ¿no? Para arrancar la novela, ¿no? Partió en realidad de una colaboración que hice para un periódico que era pues eso, una página de un diario de un supuesto músico y me di cuenta que a partir de ahí podía seguir tirando del hilo y contar una historia pues quizás más pequeña o más doméstica, pero que bueno, que tuviera todo ese trasfondo, ¿no? De la música de los 80 de rock radical visto desde hoy en día, ¿no? Porque es un diario que se cuenta es un diario del año 2018, ¿no? Y claro, me di cuenta también de que el formato del diario tiene muchas ventajas, ¿no? En ese sentido. O sea, yo lo había utilizado anteriormente con un diario real, porque este es ficticio o relativamente ficticio. Y entonces en ese momento ya me di cuenta también de que con esa literatura del yo y el diario en concreto, me acercaba mucho a la gente. O sea, me encontraba con mucha gente por la calle que me decía que se sentía muy identificado con lo que había escrito, ¿no? A pesar de que yo pensaba cuando escribía aquel diario anterior que era una historia bastante anodina. Pero bueno, había mucha gente que se interesaba por ella, ¿no? Y al final, bueno, los diarios lo bueno que tienen es que realmente uno no está escribiendo solo de sí mismo, sino que no es una escritura del yo, sino de nosotros, ¿no? Y luego, por otra parte, también tiene muchas ventajas desde el punto de vista, podemos llamarlo técnico, ¿no? Porque para esta historia en concreto, porque me permitía, por una parte, hacer muchos saltos atrás, por ejemplo, a los 80, en entradas en el diario en la que el protagonista rememora aquella época, y al siguiente día, por ejemplo, hablar de su vida ahora, ¿no? De cosas más cotidianas. Y luego también me ofrecía la ventaja desde el punto de vista del tono que yo quería utilizar, que es un tono tragicómico. Es un libro también que tiene pues bastantes puntos de humor, ¿no? Y eso pues el diario también lo permite, ¿no? El hacer eso, lo mismo, escribir una página un día en el que cuentas una historia más seria, una vivencia más triste y al siguiente pues contar algo más divertido, ¿no? Entonces, bueno, me sentí muy cómodo ya desde el principio
cuando utilicé ese recurso, ¿no? O ese registro. Y la historia, como digo, al final fue saliendo casi sola, ¿no? Y irnos a la construcción del protagonista, en el fondo, de este protagonista, comillas, sin nombre, que es la voz que lleva la historia. Eh, no sé si es un asunto, pero me causa mucha curiosidad, sobre todo porque se juega mucho con la nostalgia, pero el protagonista en cuestión es como, hace recuerdos de su pasado como estrella de rock, pero siento que no lo echa tanto de menos. Como puede ocurrir con cualquier persona, y como, oh, ojalá los volviéramos a la época X. No, él vive como, o más que extrañar la fama, extrañar esa como la idea, el impulso del rock en el fondo. Sí, sí, yo creo que es más bien eso, ¿no? Un poco lo que echa de menos, ¿no? Y en realidad el recuerdo que tiene de su juventud, aunque bueno, a veces casi siempre cuando recordamos la juventud es inevitable la nostalgia porque bueno, es una época de la vida que estás en plenitud de facultades y bueno, pues pletórico y demás. Pero en este caso, este protagonista también tiene que también me pasa a mí, ¿no? Un recuerdo de su juventud que no es excesivamente bueno. O sea, yo creo que la juventud que nos tocó vivir aquí, algunos no, bueno, aparte de que intrínsecamente ya también a veces la adolescencia y la juventud ya es como muy atormentada, ¿no? Depende a veces del carácter, pero bueno, suele estar también muy ligada a esa manera de ver las cosas de una manera muy tremenda, ¿no? Pero en el caso concreto del País Vasco, pues bueno, los 80 no fue una época nada agradable, ¿no? Quiero decir, era una época en la que hubo, pues estaba el tema de la violencia política, la represión policial en la calle, la irrupción de la heroína que fue muy fuerte y se dio por delante casi toda una generación, el desempleo juvenil con los índices de paro muy altos. Entonces, pues bueno, ese recuerdo que tiene este protagonista no, que efectivamente no tiene nombre porque o sea, que lo voy a llamar todo el rato así, el protagonista, ¿no? Ujú. Pues no es muy bueno, es un recuerdo un poco gris y turbulento, ¿no? Entonces, quizás eso evita todo el tema de la nostalgia, ¿no? Y su mirada hacia atrás eh, no es muy positiva, ¿no? Aunque sí que es cierto que, pues lo que has comentado, ¿no? Que extraña ese, todo eso que la música le ha dado, ¿no? Y que la literatura también le sigue dando, ¿no? En un momento de la novela dice que la literatura y la música han sido sus armas, ¿no? Para enfrentarse al mundo, ¿no? Y bueno, sí, es una novela sobre la juventud y la adolescencia, pero bueno, desde ese punto de vista, pues nada idealizado, ¿no? Y cómo juega en ese sentido también la historia del movimiento del rock radical vasco? O sea, tuvo su auge entre los 80 y 90, donde mencionas desempleo, represión policial, violencia, sumar a la ETA también. ¿Cómo se respiraba aquella época? ¿Había temor? ¿Había como, se respiraba el vértigo? El vértigo de tener como a la ETA por un lado y tener una época demasiado turbulenta en el fondo, los 80 en País Vasco. Sí, sí, claro, lo que pasa es que al final cuando es algo continuado y al final es como que te acabas acostumbrando, ¿no? Es decir, salir a la calle y encontrarse con controles policiales en todo momento, o que un día sí y al siguiente también hubiera un atentado, ver a los yonkis, ¿no? A los heroinómanos paseando de un lado para otro, etcétera. Al final se convertía como una especie ya de algo cotidiano, ¿no? Una rutina que, bueno, al final, no sé, yo creo que sucede a veces. O sea, la vida sigue en realidad, ¿no? Que la situación sea dura y había que convivir con ello, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto también que por otra parte, yo creo que la irrupción de este tipo de música, el punk, ¿no? Que vino de alguna manera desde Londres, Inglaterra y tal, encontró en todo ese ambiente como el abono perfecto para que floreciera, ¿no? Una música, pues como es esta, pues enramitada, ¿no? Y que era como una válvula de escape perfecta, ¿no? Para poder dar salida a toda esa desesperanza y toda esa rabia, ¿no? Entonces yo creo que se juntó todo, ¿no? Y ese es un poco
el, el inicio, ¿no? de lo que fue el rock radical vasco, lo que explica que esa música tuviera tanta vigencia por aquí, frente a otras que quizás, frente a otros movimientos, por ejemplo, como fue la movida madrileña, que quizás estaban en la que pues, había una serie de problemas que ellos no vivían y a los que no cantaban, ¿no? O que no tenían la necesidad de cantar y quizás hacían canciones más superficiales o más enfocadas a pues, a la pura diversión, en fin. Fueron movimientos que convivieron en el tiempo, pero cada uno tuvo sus particularidades, ¿no? Quiero volver a los personajes y quiero irme al personaje de Maider. Que aquí no estoy haciendo ningún spoiler ni nada por el estilo, porque menciona que la pareja en cuestión del protagonista está recién fallecida, pero también es un personaje muy presente en la historia. Eh, haciendo como un paralelo, me imaginaba a Maider como la figura de Kim Gordon. Así, me la imagino así como poderosa y hace unas descripciones así como en la guitarra, era como increíble, transmitía. Sí, sí, es una figura que efectivamente es como, sin estar en la novela, porque bueno, ya cuando se cuenta la novela ya ha habido esa pérdida, ¿no? La novela también es una especie de novela de duelo, tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Está muy ligada al personaje, a lo que ha sido su vida con ella, es la madre también de sus hijos, ¿no? Y esa pérdida es algo que le está todavía intentando, una herida que está todavía intentando curar, ¿no? Y sin ser un personaje eso presente en la novela, lo recorre a lo largo de todo ella. Y bueno, efectivamente no podemos contar más cosas porque tiene también mucha importancia en lo que es el final, el desenlace de la novela, pero sí es uno de los personajes principales. Y luego, ese sentido también yo en realidad no he tenido muy cercana una pérdida, ¿no? de una persona querida, ¿no? Y bueno, no sé exactamente por qué utilicé el recurso, supongo que también era un poco como para subrayar la figura del antihéroe, ¿no? Del protagonista, pero luego, sin embargo, me ha sucedido que mucha gente que sí ha vivido esas pérdidas, ¿no? Se ha sentido muy identificado con esa historia, ¿no? Y eso, bueno, para mí ha sido, no sé, bastante emocionante, ¿no? Me ha pasado incluso con una componente del grupo Las Vulpes, que en cierto modo es en el que está inspirado el grupo en el que toca el personaje, ¿no? Los Tampones, que, bueno, yo pensaba que se iba a acercar más al libro por el tema del rock, o que le iba a gustar más por eso, y sin embargo lo que le llamó la atención fue esa historia, ¿no? de la pérdida pues, de una persona también cercana, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es un personaje importante dentro de la novela. Y luego, mucho que, bueno, en realidad este libro también está como muy ligado a la autoficción. Hay muchas cosas del personaje que son reconocibles en mí mismo. Y me ha pasado pues que bueno, mucha gente por la calle me ha dado el pésame, ¿no? Creyendo que pues, yo realmente yo también perdí a mujer y tengo que explicar que no, que mi mujer está felizmente viva, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es una de las tramas importantes dentro del libro, ¿no? ¿Te has llevado mucho esas precisiones que hacen tus lectores de que de alguna forma te reconocen en el protagonista? Sí, pues sí, porque en realidad hay una serie de cosas que tienen mucho que ver conmigo. O sea, el personaje tiene muchas semejanzas en el sentido de que, pues como yo, es bibliotecario, es escritor, eh, mm, pues bueno, hay también vivencias que cuento yo, incluso juegos o guiños que para quien me conozca lo reconocerá, pero luego, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, mi madre, que siempre, pues desde que yo era muy pequeño, desde que empecé a escribir, siempre era una especie de lectora cero, como si cero, a la que le iba pasando siempre todas las cosas que yo escribía. Ella desde siempre me reconocía siempre en todo lo que escribía, da igual que pues igual los personajes no, pues fueran de otro sexo, fueran mujeres, por ejemplo, o fueran de otra época, etcétera. Ella siempre decía, joder, Pachi, este eres tú, ¿no? O sea, me reconocía siempre en todo lo que escribía, ¿no? Y yo, a su vez, pues le decía, mi mamá, que esto es literatura, es otra cosa, es ficción, pero en realidad yo creo que ella tenía razón y la tenía yo. Al final hay como una especie de mezcla
las dos cosas, ¿no? Y sí, ella probablemente cuando lea este libro, o si lo ha leído ya, también me reconocerá, ¿no? Pero luego a la vez el protagonista tiene una serie de diferencias que son evidentes, ¿no? Como el hecho de que, como he contado, yo no soy ni he sido nunca músico o no soy viudo y demás, ¿no? Pero sí que es un libro que tiene, que podría encasillarse dentro de eso lo que ahora se ha dado en llamar la autoficción, ¿no? Ujú. Quiero salirme solo un poco del libro e irme más al tema editorial, y más aún porque le avisé a Santiago Ander que estábamos grabando y obviamente te mandaron saludos. Eh, y, y- y colgarme de ahí mismo. ¿Cómo llega Santiago Ander después de una edición en España o una edición en México? De pronto Mm. este tratado de ortografía llega a Chile. Sí. ¿Cómo te llegó la noticia? Las ganas de que una editorial chilena es, queremos tu libro, lo vamos a imprimir y lo vamos a distribuir en Chile. Sí, bueno, yo creo que al final fue un encuentro pues que entre ellos y yo, que de alguna manera, no sé, yo no creo en esas cosas, pero que estaba predestinado, me refiero en el sentido de que, bueno, el libro primero se publicó por aquí, ¿no? Que es este libro, que es la edición original Ujú. de Pamiela, y tuvo bastante acogida. En salida tuvo, desde el primer día que lo publiqué, recibí sobre todo mucho retorno de los lectores, de gente que sentía que de alguna manera también había contado su vida y su juventud y, y funcionó muy bien muy rápidamente, ¿no? Y a los pocos meses ya tuve la oportunidad de publicarlo en México. De alguna manera yo también di un poco el paso en el sentido de que a mí me interesaba mucho llegar a países como México, como Chile, Argentina, etcétera, en los que, pues bueno, los grupos pues como la Polla Records, Escorbuto, Cortatu, Barricada, etcétera, de los que hablo en el libro, también han tenido seguidores, ¿no? Y me parecía que era un lugar en el que pues podía haber lectores a los que le interesara, ¿no?, esta historia. Entonces, bueno, el primer paso fue eso, ¿no? Acercarme a México y de una manera casi casual di con la editorial Resonancia, que era una editorial que publicaba libros relacionados con el rock y demás. Bueno, además el libro le llegó también en un momento a su editor en un momento muy personal que le tocó bastante también de una manera algo íntimo, como era también pues, la pérdida de su padre, que en ese momento estaba pues, agonizando bueno, pues se decidió a publicarlo, ¿no? Fue todo muy rápido. Entonces, pues bueno, viendo la acogida también que había tenido en México, este es la edición mexicana, pues decidí también intentar dar el paso en Chile, ¿no? Y de una manera, bueno, no sé, no recuerdo exactamente quién fue, pero encontré también esta editorial que me dio muy buena espina, la verdad. Y, y nada, pues fue de dirigirme a ellos y o contactar entre ambos y fue todo también otra vez muy rápido. Y es algo que también que les tengo que agradecer, ¿no?, a Santiago Ander, pues todo el apoyo que me han dado bueno, la edición que han hecho también tan chula y en fin, y el haberme permitido pues que esta novela tenga una segunda o una tercera vida también por allí, ¿no? Ujú. Y que espero que encuentre también sus lectores, ¿no? Estamos con Pachi Irursun, autor de Tratado de Ortografía, una novela sobre el rock radical vasco, editado en Chile por Santiago Ander Editorial. Y quiero irme a una parte del libro, quiero citar un diálogo, sobre todo esta cruzada que hace el protagonista, que es la guerra a las faltas de ortografía. Y quiero, y cito, de la página del viernes 7 de diciembre de 2018. Me apunto a tu guerrilla. ¿Cuándo empezamos? Me ha escrito esta mañana Rubén el Loco en un mensaje privado de Facebook y lo acompañaba con algunas de esas fotos de crímenes ortográficos que suelen verse a veces en las redes sociales. Dios, ¿por qué me has abandonado? En el cartel de una iglesia. Servicio higiénico en la puerta del baño de una gasolinera. ¿Y cuándo empezamos? Había repetido Rubén el Loco en el último de esos comentarios. ¿Qué hay en eso de, bueno, yo no, yo creo no debo ser el único, tú también, y creo que muchos de los que están viendo o escuchando este programa que se han encontrado con errores horrorosos de ortografía, sea publicidad, sea
libros, no es este el caso, obviamente, libros donde el corrector de estilo prácticamente no pasó por ahí. Eh, ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué enfocarse en las letras en el fondo? Mezclar el punk, mezclar el rock y mezclar las letras. Sí, sí, bueno, el protagonista al final acaba enrolado en una, quizás no por voluntad propia, pero sino a través de algunos amigos en una guerrilla ortográfica, es decir, comienza a salir en su ciudad a corregir las faltas que encuentra por letreros y carteles y demás. Y de alguna manera en eso lo que él encuentra es una manera de recuperar la rebeldía de la juventud, ¿no? Que, o ese espíritu punk que él tenía, ¿no? De ir a la contra, ¿no? Porque, bueno, resulta que ahora se ha dado el caso de que escribir correctamente es ir a la contra, ¿no? Porque cuando ya casi todo el mundo no presta atención a las faltas de ortografía, pues desde libros, en prensa, que decir ya de redes sociales, ¿no? Pues bueno, él cree que intentar escribir bien, además, pues también tiene su parte curiosa o llamativa, que cuando él era joven y era punk escribía todo con cas, ¿no? Y cometía algunos errores, pero bueno, lo hacía de una manera premeditada y voluntaria, ¿no? Hay un momento del libro en el que dice que para poder hacer todos esos errores, para poder escribir mal, primero hay que escribir bien, ¿no? Y bueno, el caso es que al final él lo que está haciendo a través de esa guerrilla ortográfica es intentar recuperar de un modo bastante patético en el fondo, que era también una idea que me interesaba subrayar, ¿no? El hecho de que hubiera cierto patetismo en ello, ¿no? Que un poco a lo que se dedicaron ahora fue a corregir, a ser una especie de policía de la ortografía, pues bueno, a través de esa guerrilla intenté recuperar ese espíritu juvenil y rebelde, ¿no? Y bueno, se encuentra con todo esto que, bueno, pues también es un poco lo que da pie al título del libro, se trata de ortografía con esa H, ¿no? Que nos da un poco a los ojos. Ahí para que puedan ver la portada de la edición chilena. Y en una parte del libro dice como, le pregunta al protagonista como, ya, ¿cuándo empezamos? Y él contesta, cuando Pérez Reverte acepte. ¿Tú crees que Pérez Reverte aceptaría? Bueno, no sé, puedes reventar estas muchas guerras, no digamos, pero no sé si en esta se apuntaría, ¿no? El Pérez Reverte también, ese personaje, ese protagonista de la novela tiene una especie como de inquina hacia él, ¿no? Porque es un poco lo que representa el establishment, ¿no? En España no es un autor muy conocido y un superventas y bueno, luego también pues tiene unas columnas en prensa pues que les repelen bastante, ¿no? Y entonces lo tiene un poco atravesado, ¿no? Y entonces a lo largo de la novela hay una serie de pullas, ¿no? Que van hacia él, ¿no? Y una de ellas habla de eso, ¿no? De que, bueno, si se apunta a Pérez Reverte a la guerrilla yo me borro, ¿no? Entonces, pues bueno, es al final un juego, ¿no? Que se hace con todo esto, ¿no? Y no sé si se apuntaría, es académico de la lengua, pues probablemente podría hacerlo, ¿no? Respecto a lo que menciona anteriormente, quiero volver a citar esta misma conversación que hace con Rubén el Loco, parte de integrante de Los Tampones. Pero Rubén, se lo he intentado advertir. Eso sobre la guerrilla ortográfica que escribí en mi artículo fue solo una broma, una licencia literaria. No se trata de tomárselo al pie de la letra. Y además, nosotros éramos punks. Estábamos contra las reglas, ¿recuerdas? ¿Qué es lo que quieres? Que ahora que nos convertamos en una especie de policías de la ortografía, y aquí quiero, obviamente, preguntarte, bueno, obviamente a juicio tuyo, eh, ¿qué es hoy ser revolucionario? Tiene este diálogo con Rubén, con el protagonista, donde hoy ser revolucionario es ponerle las tildes, es corregir el error ortográfico, o como ha pasado con muchas estrellas punk de la época, que muchos cruzaron la barrera de las derechas, se fueron para ese lado, que creyeron, y dicen ellos que hoy eso es hacer la revolución, irse para ese lado en cuestión políticamente. A tu juicio, ¿qué crees que es ser hoy revolucionario? Bueno, eso es además una pregunta que creo que el propio protagonista se hace también a lo largo de todo el libro, ¿no? Porque el libro también es como una especie de... También tiene un poco como ese balance de vida, ¿no? Es un personaje que está ya en la mediana edad, tiene casi 50 años y empieza a echar un poco la vista atrás y preguntarse
y a preguntarse en qué han quedado un poco todos esos sueños de revolución que él tenía cuando era joven, ¿no? Y qué es lo que ha conseguido, lo que no, qué contradicciones tiene en su vida diaria, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, pues yo creo que al final, ahí también en el libro aparece algo que yo creo que es bastante elocuente en ese sentido, que es un poema de Bukowski, ¿no? El que habla Bukowski, lo que dice es que siempre hay que mantener dentro de sí mismo una chispa, porque una chispa puede provocar un incendio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es al final a lo que se agarra este protagonista, ¿no? Para él ser punky es todavía mantener esa llama adentro y, bueno, quizás lo que sea revolucionario hoy o ser punk hoy en día pues sea de otra manera distinta como lo era en la juventud, ¿no? Ser punk no consistir ahora en salir a quemar contenedores a la calle, aunque bueno, en un momento dado esa chispa pues puede volver a arder, digamos, ¿no? O en cagarse en Dios, por ejemplo, o lo que sea, sino que quizás hay que llevarlo a actitudes más de la vida privada o de, no sé, pues ser punk hoy, por ejemplo, puede ser ir a comprar a las tiendas de tu barrio en vez de ir a una gran cadena comercial, o ser punk puede ser tener una relación igualitaria con tu pareja, en fin, ese tipo de cosas, de lo que, bueno, siempre se ha comentado, ¿no? Pues empezar la revolución por uno mismo, ¿no? Que quizás al final es lo que cuando uno es joven y tiene sueños y cree en la revolución, empieza desde fuera y se olvida de dentro, ¿no? Y bueno, pues este protagonista está en un proceso contrario, ¿no? O sea, en ese proceso más privado, ¿no? de la revolución. Ujú. El poema de Bukowski cita de esta forma: conserva algo, por pequeño que sea. No hace falta que sea mucho. Basta una chispa. Una chispa puede prenderle fuego a todo un bosque, que esa es la mejor definición del punk. Y Sí, dependiendo cómo cada uno lo lleve en el alma, en el fondo. sí, sí. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Bueno, no dejarse vencer del todo, ¿no? O sea, es decir, puede ser un perdedor, un antihéroe este protagonista, pero bueno, mantiene dentro de sí esa pequeña chispa y esa llama para, bueno, si hace falta también que, bueno, quién sabe, en una situación como la actual, pues quién sabe si va a volver a hacer falta incendiarlo todo otra vez, ¿no? Y bueno, él estará dispuesto, ¿no? Pachi, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, primero, ya darte las gracias por estos minutos. Segundo, es un gran descubrimiento, es un libro fuera de serie que si bien uno entró por el género musical acompañó muy bien a una muy buena historia y a un protagonista tremendamente entrañable, porque uno de alguna forma se siente reflejado. Eh, Son sentimientos comunes que escapan a si él tendrá 50 años, yo tengo 30, son sentimientos comunes a todos en cuestión. Y obviamente, y en la pregunta obvia, ¿qué sensación te deja el libro? Ya con el recorrido obviamente en España y ya haber cruzado a América con México, ya recién entrando en Chile, ¿qué sensación te deja este tratado de ortografía? Bueno, primero sí que es cierto lo que comentas, que es un libro muy generacional por una parte, ¿no? Porque yo creo que a las personas que estamos entre 40, 60 años, hay muchas cosas que reconocerán, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, también, a pesar de que en principio pueda ser una historia como muy local, también se eleva hasta a lo universal, ¿no? Que es muy pomposo decirlo así, pero creo que por eso también ha tenido este recorrido en México y en Chile, porque en realidad está hablando de temas que todos podemos reconocer en cualquier lugar del mundo, ¿no? Como puede ser, aparte de los que hemos mencionado, pues la adolescencia, la relación del padre con sus hijos adolescentes también es una de las tramas importantes dentro del libro. Y en fin, por eso yo creo que es un libro que puede encontrar sus lectores, ¿no? En otros países. Y en ese sentido, yo estoy muy contento, en primer lugar, por haber dado ese salto, por haber saltado un poco o cruzado el océano. Y luego también estoy muy contento porque
un libro que en realidad parte de una historia pequeña o doméstica, como he dicho antes, y que sin embargo pues está llegando y emocionando al final a los lectores, que es de lo que, o conmoviendo de alguna manera, ¿no? Una cosa que me pasó desde que salió a la calle fue que bueno, me empezó a llamar gente y a enviar mensajes y a decir cómo se sentían, cómo se identificaban con ese personaje, con las historias que contaba, ¿no? Con la música que escuchaba, en fin, se sentían muy reconocidos, ¿no? Hay gente que me ha dicho, joder, tío, es que estás contando mi vida, ¿no? O, por ejemplo, la edición que salió aquí, ¿no? La que son son una foto de unas cintas de cassette, había gente que, joder, es que has hecho una foto de mis casetes, ¿no? O sea, en fin, no sé, yo creo que tener ese retorno también de los lectores y estar dando además pasitos así importantes, ¿no? De llegar a Chile, llegar a México, hacerlo también desde una editorial modesta como es la que publiqué yo originalmente el libro, como es Pamiela, y demás, sin tener padrinos ni ser tampoco un escritor de grandes ventas, pues bueno, para mí está siendo muy importante y lo estoy viviendo con mucha satisfacción. Y además, por otra parte, también es un libro en el que hablo de las cosas que me gustan, hablo de la música, hablo de mi juventud y en el que me siento muy cómodo escribiendo y muy reconocido. Me reconozco mucho, bueno, reconozco mucho mi voz ahí, ¿no? Es algo que muchas veces buscamos muchas veces los escritores, ¿no? Hablar con tu registro, con tu tono, ¿no? Con tu voz. Y en este libro siento que me resulta fácil eh, escribir y me encuentro cómodo, ¿no? Y también por eso, de hecho, creo que en realidad es un libro que es el primero de un ciclo narrativo, ¿no? De hecho, por aquí ya ha salido una segunda parte, que es este libro, se titula Chucherías Herodes, que recupera otra vez al personaje y su mundo, etcétera. Y espero seguir también pues, sacando más nuevas entregas, que en realidad era una idea que ya tenía cuando empecé a escribir tratando de antropología, ¿no? Que luego ha reforzado el hecho también de que el libro haya tenido ese éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que seguiré todavía con este libro porque, como digo, estoy muy cómodo y me está dando muchas alegrías. Mm. Después de que mostraste el Chucherías Herodes, Santiago Ander debe estar así. Uh, es así como se vienen cositas, pero bien, bonito. Ojalá. Mm, bonito. Bueno, quisiera obviamente finalizar con otra parte, otras palabras de que escribí acerca del Tratado de Ortografía, que obviamente lo verán en mis redes y a través de Traficantes de Cultura prontamente. Pachi Irursun, a manera de diario de ruta o de vida, construye una historia con un protagonista entrañable y muy querible, en busca entre la música y las letras, que busca entre la música y las letras ese símbolo que le daría un poco de paz, donde la música actúa como telón de fondo, como un sostén argumental que va mucho más allá de los riffs de glorias vascas como La Polla Records o Escorbuto. Un libro fuera de serie, que hace honor a las letras, al punk mismo y a todo lo que está en contra de las reglas, a la guerrilla que habita en nuestro interior. De Pachi Irursun, Tratado de Ortografía, una novela sobre el rock radical vasco editado en Chile por los amigos de Santiago Ander, que muy amablemente tuvo la gentileza de conversar con esta casa digital. Pachi, muchas gracias y obviamente vamos a estar atentos a lo que salga y vamos a presionar a Santiago Ander para que lo empuje un poquito. Muy bien. No, yo te agradezco, la verdad, la invitación a tu programa, que he estado muy a gusto y bueno, pues que me haya dado la oportunidad de poder comentar este libro y nada, pues esto, como digo, muy a gusto y nada, pues a ver si es cierto y podemos volver a conversar, ¿no? Con otra nueva aventura de este protagonista. Excelente. Atento, Santiago Ander. Pachi, muchísimas gracias y a quienes nos están viendo, escuchando, gracias. Nos veremos en cualquier momento. Adiós. Gracias a Dios.